Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra tercera unidad. La tercera unidad lleva por nombre editar presentaciones. Y en esta unidad pues vamos a ver una serie de herramientas que nos van a permitir hacer pues ciertas correcciones o también modificaciones de formato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en formato de fuente, en formato de párrafo, entre otras cosas, ¿no? Esta unidad es extensa por la cantidad de temas que están, digamos que, considerados, ¿no? Desde fuente, lo que viene siendo párrafo, ¿sale? Las alineaciones que son parte de los párrafos, ¿sale? Listas y de hecho imágenes también está considerado junto con word art dentro de lo que viene siendo esta tercera unidad, ¿ok? Y de hecho se empalma con lo que viene siendo la cuarta unidad, donde vemos formas e ilustraciones. De hecho yo creo que word art lo vamos a pasar aquí a la unidad 4 porque pues igual es un híbrido entre fuente y formas. Entonces pues es mejor primero ver formas y ya luego vemos el word art, ¿no? Entonces pues vamos a iniciar. Considero, porque ya con la mayoría de ustedes ya han participado en otros cursos, que lo que viene siendo lo básico de fuente y de párrafo ya al menos si no está dominado ya lo deben de haber usado en alguna ocasión, ¿no? Entonces hay quien ya tomó curso anteriormente conmigo, ya sea Word, o incluso alguno que otro de PowerPoint, no necesariamente de especialidad, pero sí alguno, ¿no? Entonces, si de repente, o sea, voy a tratar de avanzar, no deteniéndome mucho a muy detalle en las partes que yo considero que ustedes ya deben de manejar, o sea, obviamente en cosas pues nuevas o en cosas que digamos que considere yo que quizás no están del todo dominadas, pues nos quedaremos un poquito más, ¿no? Pero en lo demás vamos a tratar de avanzar rápido. Sin embargo, si alguno de ustedes pues no lo ha visto o más que nada pues se le complica o algo, sin pena me comenta y pues ya le dedicamos más tiempo a esas partes, ¿sale? Entonces, dicho esto, vamos a avanzar. Voy a hacer más grande aquí. Ahí está. Vamos a leer la introducción. Nos dice que una de las ventajas que tiene PowerPoint es la posibilidad de que nosotros podemos dar un formato, dar presentación al texto, a las imágenes, objetos, ¿no? Utilizando las herramientas necesarias en cada una de ellas, ¿no? Nos dice que en el caso de las tablas, porque también vamos a ver tablas, ¿no? Se abre una ficha, ahí nos dice una herramienta exclusiva, buenas tardes, para el formato, ¿no? Entonces, esto no es nada más en el caso de las tablas, ¿no? En el caso de cualquier elemento que nosotros insertemos que no esté digamos que considerado, por ejemplo, una forma, una tabla, una imagen, nosotros sabemos que vamos a tener una ficha en PowerPoint. A ver, ahí está. Buenas tardes, adelante. Ahí está, vamos a crear un documento en blanco. Entonces, ya lo habíamos platicado hace unas clases, que cuando nosotros insertamos un documento, un objeto, por ejemplo, una imagen, ¿no?
se va a aperturar una pestaña aquí arriba con herramientas para trabajar la imagen. Si insertamos una forma, pues se va a crear lo mismo, ¿no? Una ficha con lo que vienen siendo las herramientas para poder trabajar las formas, ¿no? Entonces, es a lo que se refiere aquí el documento, ¿no? Luego, continuamos. Nos dice que en las presentaciones, uno de los aspectos que se deben de considerar al momento de editar una presentación es el tipo de letra, ¿no? O sea, ya que de esta dependerá lo que se pretende informar y que se pueda leer de forma fluida, ¿no? Y por otro lado, se deberán cuidar que los textos sean claros, precisos y concisos, ¿ok? Es importante acotar que al hablar de la fuente nos estamos refiriendo a la tipografía, la cual contempla lo que viene siendo el tipo de letra, el tamaño de la letra, lo que viene siendo los espacios, los tipos de letra, etcétera, ¿no? Dice, cuidando que la vista sea seleccionada y permita al lector la máxima para la comprensión del texto, ¿no? En el caso de PowerPoint, bueno, esto puede variar. Había versiones de PowerPoint donde la letra Calibri era la letra estándar, ¿no? Por así decir, con la que ustedes creaban un documento nuevo. Y Calibri era la letra que traía por defecto. Vamos a ver. De hecho, aquí seguimos teniendo Calibri, ¿no? Y versiones anteriores traían la Times New o incluso a veces la Arial, ¿no? Entonces, esto pues puede variar dependiendo de la versión con la que ustedes estén trabajando, ¿no? Y continuamos. Nos dice que para modificar el texto se requiere emplear las herramientas de fuente, también de párrafo, aunque párrafo lo que va a modificar es el párrafo en sí, ¿sale? Ok, bueno, entonces esto ya entra dentro de la parte, el aspecto técnico, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en la práctica. Cosas importantes a resaltar de lo que acabamos de leer. Número 1, hablando de la parte técnica, nos dicen que cuando hablamos de fuente, y esto lo hemos comentado en trabajos anteriores, perdón, en clases anteriores o en cursos anteriores también, que cuando nosotros hablamos de texto, ok, y hablamos, digamos que de fuente, muchas personas relacionan la fuente solamente con lo que viene siendo la tipografía, ¿no? Pero en realidad fuente corresponde a la combinación de la tipografía con el tamaño, con los efectos y con el color que pueda contener la fuente, ¿sale? Entonces, modificar la fuente no es nada más cambiarle el tipo de letra, ¿ok? Sino también influye aplicarle algún efecto o aplicarle algún color o incluso modificar su tamaño, ¿sale? Entonces, todo eso es lo que incluye, por así decirlo, el concepto de fuente, ¿sale? Entonces, yo puedo manipular una fuente cambiándole cualquiera de estas características, ¿no? Aplicar alguno de los efectos que tenemos, ¿sale? E incluso aquí tenemos separación entre caracteres, ¿sale? En Word, por ejemplo, veíamos que tenemos el espaciado y el interlineado, que el interlineado viene siendo el espacio entre líneas y el espaciado entre párrafos. Aquí en PowerPoint tenemos lo que viene siendo el espacio entre caracteres, ¿sale? Que viene siendo ¿sale? El espacio que hay, por ejemplo, entre la M y la U. Entonces, yo puedo dejarlo ahí en normal, pero puedo ir haciendo el texto cada vez más separado o cada vez más estrecho,
¿sale? Tenemos esas variaciones dentro de lo que viene siendo las propiedades a cambiar en lo que viene siendo la fuente, ¿ok? Entonces, no nos quedamos nada más con la idea de que una fuente es el tipo de letra, ¿no? O sea, sino que también incluye otras características como el color, el tamaño o los efectos que pudiéramos aplicar, ¿sale? Y pues aquí nos dice que para que podamos cambiar lo que viene siendo la tipografía, el tamaño, el color y los efectos, pues las herramientas son estas y las vamos a encontrar en la ficha de inicio en la categoría de fuente, ¿sale? Y con esto nosotros vamos a poder manipular todas las características de una fuente, ¿sale? Y número 2, algo a considerar también, ya no viéndolo del aspecto técnico, desde el aspecto técnico de trabajar con PowerPoint, sino ya lo vemos desde el aspecto de construir una presentación, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que uno de los aspectos que debemos de considerar es que los textos sean claros, ¿sale? O sea, que si ustedes van, por ejemplo, a elaborar una presentación y a veces tampoco nos quedemos con la idea de que una presentación es nada más cuando me paro a presentar, sino que, por ejemplo, se puede hacer una presentación que vaya de modo automático, por ejemplo, y vaya pasando las diapositivas de manera automática y se pone en una pantalla a modo de video, ¿ok? También me puedo apoyar para hacer un tipo de cartelito, o sea, no hacer algo más sencillo de lo que yo quisiera hacer, por ejemplo, con un Photoshop, algo trabajando con la galería de imágenes que tenemos ahí o alguna que otra que se descargue, pero también se puede. Entonces, dependiendo de dónde va a ser el target o el objetivo de mi publicación o de mi presentación o de lo que yo esté elaborando, pues debo de cuidar, por ejemplo, que si va a ser algo con mucho texto, o bueno, aunque sea poquito texto, pero me tengo que asegurar que el texto se pueda leer, ¿sale? O sea, si yo de repente copio y pego y mis fuentes las pongo como hace un momento acá, muy estrechas, igual y esto no se puede leer, no se puede entender a la primera. ¿Sale? Entonces, hay que procurar que la organización de los textos, pues permita la lectura, la fácil lectura de estos, ¿no? Y también ahí va a influir el tipo de letra, el tipo de color y el tipo de efecto que le voy a asignar a lo que vienen siendo mis fuentes, ¿sale? De repente hay fuentes que yo puedo ocupar, no sé, para alguna invitación o para algún trabajo, por ejemplo, no sé, vamos a ver. Por ejemplo, esta fuente quizás, pues no sé, la podamos usar en algún tipo de invitación o algo así, pero quizás en algo ya más serio, pues que necesitamos que sea un poquito más fácil de leer y de comprender, pues quizás si no lo es, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir haciendo a prueba y error qué tipo de letras usar, ¿no? Regularmente, pues las letras como la Calibri, este tipo de fuentes, ¿sale? Que son fuentes sencillas, sin tanto adorno, pues son mejores para contenido de texto, ¿no? Y si mi título va a ser algo que no es, o sea, que es algo pues más serio, pues igual y me debería de atener a letras que son más sobrias, ¿no? Entonces, ya obviamente para una publicidad, un poquito que se quiera llamar la atención o algo, pues igual
y se pueden utilizar letras más pues más experimentales, ¿no? Entonces lo importante es que se pueda leer, ¿ok? Entonces es una de las recomendaciones. Ahora bien, dentro de estas recomendaciones, ok, este documento ustedes ya lo deben de tener. Si han tenido algún problema para descargarlo, me avisan para que yo se los mande por WhatsApp. Aquí es donde van a ir ustedes viendo cómo está pues cómo están clasificadas las fuentes, ¿sale? Por ejemplo, aquí tengo, pues las fuentes están clasificadas, por ejemplo, las fuentes que contiene el tema, las fuentes utilizadas de manera reciente, y pues abajo tenemos todas las demás tipos de letra, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que nos van explicando por acá, ¿no? Y llegamos a esta parte, al tamaño de la fuente. Ustedes tienen que considerar que lo que van a presentar, como les decía, tiene que poderse leer bien, y además de considerar los colores, el tipo de letra o los efectos, pues algo muy importante es configurar el tamaño de la letra, ¿no? Porque pues no es lo mismo que ustedes le pongan un tamaño de letra donde lo están viendo acá y ya de repente cuando está en la presentación puede que esté muy pequeño, no se alcance a ver, no se alcance a leer, ¿sale? Entonces esta medida que tenemos acá les puede ayudar para que ustedes lo vayan considerando. Esto ya lo hemos platicado anteriormente, pero los tamaños en PowerPoint digamos que se expresan o se miden en una unidad de medida llamada puntos, ¿sale? O sea, esto que yo tengo acá no significa 8 centímetros, 8 pulgadas, ni esto significa 72 centímetros, 72 pulgadas, ¿no? Sino esas medidas están expresadas en puntos. Y si esto nosotros lo traducimos a papel, porque puntos es una medida de pantalla, pero ya traduciéndolo a papel, 72 puntos equivalen a una pulgada. Si no es exactamente una pulgada, es algo muy parecido a una pulgada, que viene siendo a su vez algo muy parecido a 2.54 centímetros, ¿ok? Entonces esto que yo tengo aquí en esta diapositiva, si yo lo imprimiera, mediría aproximadamente los 2.54 centímetros, ¿sale? Ojo, no significa que cada una de las letras va a medir eso, sino es el tamaño, digamos que máximo, o el tamaño que representa la fuente. Habrá letras que ocupen menos espacio, o sea, menos altura, por ejemplo la D ocupa más. Entonces aquí el ejemplo sería la D con la O. La O es más bajita, ¿sale? Y la D pues es más grande, ¿no? Entonces, pues la O obviamente no va a medir la pulgada completa, pero va a medir la proporción que le corresponde, ¿sale? Para que al momento de que se lea el texto, pues esté uniforme, ¿no? O sea, todos los textos sean entendibles. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, maestro. Todo bien. Todo bien, perfecto, todo comprendido. Ok, bueno, de ahí seguimos con los efectos básicos y con el color, ¿ok? Pues los efectos básicos, aquí tenemos una lista con ellos, ¿no? Ahí está. Tenemos el efecto de negrita, que su tecla de acceso rápido es Control N, que lo que va a hacer es que va a remarcar el texto. A este efecto de texto remarcado se le conoce como efecto de negrita, ¿sale? Luego tenemos, por ejemplo, el efecto de cursiva, que ese efecto de cursiva corresponde a una inclinación de nuestro texto, una leve inclinación
hacia la derecha, ¿sale? Entonces, cuando ustedes vean esa letra que se encuentra alineada hacia la derecha, bueno, no alineada, inclinada un poquito hacia la derecha, ese tipo de letras son las letras cursivas, ¿ok? Tenemos ahí, por ejemplo, también el subrayado, pues que esto lo que va a hacer es que el texto lo va a subrayar. Va a aparecer una línea por debajo del texto. Tenemos el tachado, y que a diferencia del subrayado, pues en este caso, un tachado, la línea aparece por la mitad del texto, ¿sale? Como fingiendo que estamos tachando algo que nos salió mal o que no queremos que salga, ¿no? Algún tipo de corrección. Bueno, el espacio entre caracteres no es un efecto de texto, sino es una de las herramientas que encontramos en la ventana de fuente, ¿no? Y bueno, de hecho estos serían mis efectos básicos, ¿no? Hasta tachado. Estas dos son herramientas que tenemos. Tenemos una herramienta que me permite cambiar de mayúsculas a minúsculas. O sea que si yo de repente selecciono y utilizamos la herramienta, pues podemos pasar todo a minúscula, todo a mayúscula, todo a tipo oración. Tipo oración es cuando la primera letra de la oración está en mayúscula y el resto en minúscula. Mayúscula cada palabra, la primera letra de cada palabra va a aparecer en mayúscula. Y alternar mayúsculas y minúsculas, pues a como está configurado en ese momento, va a cambiar por su opuesto. La mayúscula se vuelve minúscula y la minúscula se vuelve mayúscula. ¿Vale? Bueno, eso es por parte de esa herramienta. Luego tenemos este botoncito. Me voy a brincar fuente porque lo voy a dejar para lo último. Tenemos este botoncito que se llama borrar todo el formato. Este botoncito de borrar todo el formato lo que hace es que le quita el formato al texto seleccionado y lo regresa pues como si recién se hubiera creado, ¿ok? Entonces es por eso que ahorita perdió pues el color verde, el tamaño, los efectos, la tipografía, ¿sale? Entonces para eso sirve este botoncito, ¿ok? Y luego tenemos, bueno, por último dejamos lo que viene siendo el color de fuente. El color de fuente lo podemos aplicar desde aquí. Esta primera sección del control que dice colores del tema es la paleta de colores que va a tener el tema, ¿sale? Recuerden, cuando nosotros creamos un documento nuevo, tenemos un tema en blanco que se llama tema de Office, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí a diseño, aquí lo voy a ver, tema de Office, ¿sale? Este tema de Office, pues es un documento en blanco, ¿no? Nosotros ya vimos en clases anteriores que podemos, aquí en el menú vista, en el patrón de diapositivas, podemos crear y personalizar nuestros propios diseños. Entonces, yo también puedo elegir la paleta de colores con la que quiero trabajar, ¿sale? Si yo, por ejemplo, aquí directamente aplico o selecciono una paleta de colores y cerramos, entonces cuando yo quiera crear o modificar cierto elemento, la paleta de colores que va a aparecer aquí, y no solamente ahí, sino en cada herramienta de color, va a ser la paleta de colores que puse en el patrón, ¿sale? Entonces, ahorita yo seleccioné esta de púrpuras, pero pues podemos seleccionar esta, ¿no? De verde azulado. Y mi paleta de colores va a incluir colores de ese tema, ¿sale? Entonces, esta sección que tenemos acá son colores que pueden ir cambiando dependiendo de la paleta de colores, ¿sale?
Ahí está. Otra, digamos que otro control que me permite escoger colores es, bueno, ese mismo control, perdón, pero esta es otra sección, la sección de colores estándar, ¿ok? Esta sección de colores estándar, pues son los colores, como dicen, los estándar de lo que viene siendo de Office, ¿no? Con los que trabaja Office. Estos colores si no varían, pues es el amarillo, el verde, sale verde claro, verde fuerte, azul claro, azul, azul oscuro, púrpura, ¿sale? Entonces estos colores pues aquí los van a tener a la mano para poder acceder, pero pues no van a variar, ¿no? De hecho creo que son los primarios con los secundarios los que tenemos por acá. Si ustedes quieren personalizar algún color, se van a más colores y aquí puedo seleccionar alguno de estos que tengo acá en este hexágono de color, incluyendo desde el blanco hasta el negro, pasando por todos los grises, ¿sale? Y también aquí en este control de personalizado, yo puedo jugar con este control de colores. Creo que en un curso anterior dimos un vistazo a este control de colores, ¿sale? Pero pues vamos a darle un repasito, ¿no? Entonces, PowerPoint, al igual que Excel y que Word, puede trabajar con estos dos modelos de color, con RGB, con el modelo de color RGB y con el modelo HSL, ¿sale? El RGB se llama así porque son las iniciales de los colores primarios, pero de los colores luz primarios, ¿sale? Los colores de pantalla, que son rojo, verde y azul, que pues ya traducidos así es en español, ¿no? R es de rojo en inglés, G es de green, que es verde en inglés, y azul es de blue, ¿sale? Que es azul en inglés, ¿no? Entonces, este modelo de color funciona agregando variaciones de color. Por ejemplo, tengo 256 variaciones de color rojo, 256 variaciones del color verde y 256 variaciones del color azul, ¿ok? O sea, sé que esto puede llegar hasta 255. Y si me preguntan por qué 255, es porque el 0 cuenta como un valor, ¿sale? Si yo le pongo 0, pues es la ausencia del rojo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 0 verde, 0 rojo y 255 azul, pues es el azul puro. Si hago lo mismo con el rojo y el azul, tengo el magenta, que es la combinación de azul con rojo, ¿no? Y si dejamos, por ejemplo, el azul solo, pues tenemos el rojo puro, ¿ok? Entonces, con este control de RGB, yo puedo ir variando los valores de rojo, verde y azul, porque recuerden, el color se forma de la combinación de rojo, azul y verde, ¿ok? La suma de todos los colores al máximo me va a dar el color blanco, y la suma de todos los colores, perdón, y la ausencia de los colores me va a dar el color negro, ¿sale? Así funciona en los colores luz. Colores para pintar es al revés. La ausencia de color pues es el blanco, y mientras más color le vaya yo añadiendo va a tender a color negro, ¿sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, maestro, todo bien. Todo perfecto, excelente. Clarísimo. Ok, entonces continuamos. Bueno, vámonos a una página, se las voy a compartir. Yo sé que las personas que ya tomaron Photoshop ya tienen la liga a la página, ¿sale?
Pero pues esto también tiene que ver con diseño. Así que les voy a dejar esta página que se llama Círculo Cromático. Aquí pueden ustedes leer un poquito sobre las combinaciones de colores, que es el círculo cromático. Y aquí pueden trabajar con esta herramienta, ¿sale? Y aquí ustedes es donde ustedes pueden elegir combinaciones, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo trabajar con 6 acordes cromáticos, que no es más que la combinación de colores, ¿sale? Entonces, puedo trabajar, por ejemplo, con un solo color, que mi trabajo sea en tonos azules. Ahí está. Y aquí me van a sugerir colores, ¿sale? Color primario, ¿sale? Y colores, diferentes variaciones para hacer composiciones de un solo color, que es lo que se conoce como un acorde monocromático. Son, pues, composiciones de a un solo color, ¿ok? Luego, por ejemplo, tenemos las complementarias, que es un color primario y un complementario u opuesto, ¿sale? Se le dice opuesto porque está ese color justamente del lado opuesto del círculo cromático y además pues me va a servir para crear ese efecto de resaltado, ¿no? Ese efecto de contrastado. Y pues así tenemos los triádicos, ¿sale? Que las combinaciones de 3 colores, los tetrádicos, los análogos, los complementarios análogos. Algo muy importante es que pues nosotros tampoco es que, bueno, al menos yo no sé ustedes, pero expertos en diseño pues igual y no somos al 100, ¿no? Entonces con esto nos podemos ir apoyando. Buenas tardes. Nos podemos ir apoyando para poder ir generando mis combinaciones, ¿sale? Y otra cosa, pues si estamos empezando en esto y no sabemos mucho de combinación de colores, pues me apoyo, pero también trato de manejar acordes sencillos, o sea, por ejemplo, complementarios o triádicos. Pero si ya nos metemos, por ejemplo, con tetrádicos o complementarios análogos, pues ya no sé cómo manejar, ¿no? El primario con su complementario y los secundarios, en qué proporciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es cuestión de leer y de ver ejemplos de imágenes de presentaciones hechas en YouTube o en Google. Entonces, pues con esto la idea es de que pues ustedes vayan ganando experiencia para ir generando sus presentaciones y pues que las presentaciones sean visualmente atractivas, ¿no? Porque pues de repente si le ponemos muchos colores chillones que contrastan y todo, en vez de llamar la atención a la presentación, lo que vamos a hacer es que vamos a asustar al público, ¿no? O sea, y no porque sea algo de miedo, ¿no? Sino que de repente los colores no se ven del todo bien o incluso a veces hasta pudiera ser que lastime o medio lastime la vista, ¿no? Entonces hay que tenerlo pendiente, ¿no? Tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Número 1, para que ustedes se apoyen. Y número 2, estos colores que tenemos acá, si ustedes son observadores, verán que tiene un código. Tienen unas letras y unos números. Ese tipo de código se conoce como código hexadecimal y ese código lo podemos usar para que aquí en este control de color lo escribamos directamente, o sea, un copiar y pegar, ¿sale? Y automáticamente vamos a tener el color, ¿sale? El color con el que estamos o que queremos trabajar, ¿sale? Entonces fíjense que este color naranja que yo elegí de aquí con su código hexadecimal, pues aquí corresponde a 0 de azul, 159 de color verde y 255 de color rojo. Entonces ya pude copiar y pude trabajar el color que me recomendó lo que es el círculo cromático.
¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, maestro. Todo perfecto. Excelente. Bueno. Otra manera, por ejemplo, es con la misma herramienta, pero otro modelo de color es este modelo HSL, ¿sale? Y este color de modelo está más relacionado con este control que tenemos aquí que el modelo RGB, ¿no? El modelo RGB, pues yo puedo aquí escoger un color que a fin de cuentas es lo que queremos. Y aquí puedo escoger si va a ser un color más oscuro o si va a ser un color más tirando al blanco, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí yo escojo primero la tonalidad, ¿sale? O la coloración. Luego escojo la saturación de color, ¿sale? La saturación se escoge yéndome hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Izquierda o derecha escojo el color, o lo que es lo mismo la coloración. Si va a ser rojo, si va a ser amarillo, si va a ser verde, si va a ser morado, si va a ser azul, etc. Y mover este controlito arriba abajo influye la saturación de color. Mientras más para arriba se vaya, más cantidad de color voy a agregar, ¿sale? Y mientras más para abajo me vaya, es más poquita la cantidad de color que voy a estar agregando. Y por último tenemos el último valor que es L de luminosidad, ¿sale? Entonces la luminosidad la controlamos con este control. Más abajo es más oscura. Y recuerden, ausencia de luz es color negro, ¿sale? Y para arriba le voy agregando blanco. Y cuando tengo un blanco puro, pues es la suma de todos los colores. Vean, si yo esto lo pongo en 255 en los tres valores, que es lo máximo para cada valor, me va a resultar el blanco. Si hago lo contrario, todo en 0, me va a resultar el color negro, ¿sale? Entonces, así es como funciona este controlito para modificar lo que vienen siendo los colores, ¿sale? A ver, vamos a ver qué tenemos pendiente. Pues básicamente referente a color. Bueno, no nada más a color, a tipo de letra. Estamos abarcando todo. Nada más vamos a... Les voy a compartir esta página para las personas que no estuvieron en el curso de Photoshop. Se las voy a compartir en Classroom. Y aquí ustedes pueden descargar tipos de letras, o sea, fuentes. Por ejemplo, yo acá tengo muchas fuentes que obviamente trajo Excel, pero también tiene fuentes que yo he descargado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta fuente que se llama From Cartoon Blocks. Esta es una fuente que yo la descargué desde esta página, ¿sale? Entonces, en esta página ustedes se pueden poner a buscar tipos de fuente que les gusten y que quieran trabajar en sus presentaciones, ¿no? Que quieran usar. Por ejemplo, aquí tenemos la Lobster, ¿no? Que creo que la Lobster yo ya la agregué en el anterior, ¿no? Vamos a ver. Sí, ya la había yo agregado, vean, Lobster, ¿sale? ¿Cómo podemos agregar la fuente? Primero que nada, yo les estoy recomendando esta página porque pues las fuentes aquí, al menos todas las que me ha tocado ocupar, tienen licencia libre, o sea, tienen licencia. Licencia es permiso, para que no se metan en problemas legales. Entonces, tienen el permiso de usarlas para sus proyectos
siempre y cuando ustedes no lucren con vender, por ejemplo, la fuente, ¿sale? Hay otras páginas, me imagino, donde pueden descargar fuentes, pero pues ahí no sabemos cómo están las cuestiones de permisos o si nos cobran por descargar las fuentes, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, hay una gran cantidad de fuentes de diferentes tipos, pero ustedes las pueden clasificar por lo que vendría siendo su estilo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las fuentes serif, ¿sale? Que son las que tienen estos adornitos, por ejemplo, en la B, en la T, ¿no? Sans serif son fuentes que carecen de adornitos, ¿sale? Las display pues son estas que se ven un poquito más molde, ¿sale? Las handwriting, las cursivas, ¿no? Que imitan al manuscrita. Y tenemos las monospace, ¿no? Que igual son así como que que cuidan los espacios entre fuente, que sean, digamos que se vean uniformes, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo con estas fuentes? Pues número 1, vengo a esta página, elijo alguna de ellas, le doy clic y aquí van a tener ustedes una vista previa, ¿sale? De cómo se ve la fuente. Aquí tienen los ejemplos de lo que vienen siendo los caracteres. Y parte importante, aquí nos dice que la licencia de la fuente es open source, o sea que es de circulación gratuita, abierta, ¿sale? Nos dicen que la podemos usar de manera libre en nuestros productos y proyectos, ya sean impresos, digitales, comerciales o de alguna otra índole. Y que no es legal, a ver qué dice esto. Bueno, esto nos dice que no es un aviso legal y que consideremos consultar a un abogado antes de usar las fuentes. No tenemos que llegar a tanto, ¿no? Ya tengo la fuente. Ahora, ¿qué hago? Le doy aquí en descargar, ¿sale? Y una vez que la fuente ya se encuentra descargada, yo particularmente las copio aquí, ¿no? Al escritorio, donde la vaya a usar, le doy doble clic y saco el tipo de fuente, porque no me deja arrastrar esto directamente al control de agregar fuente, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ponerle fuente, configuración de fuentes, y directo de aquí no me deja, tengo que sacarlo, y una vez que ya está en mi escritorio, a ver, permítame, es que cerré la pantallita de fuente, ¿no? Ahí está. Y una vez que ya la tengo en mi escritorio, ahí sí la voy a arrastrar, ¿no? La arrastramos acá. Y listo, con esto ya está instalada. Otra manera es que ustedes se vayan a su disco duro, ¿sale? Se vayan a la carpeta de Windows y busquen una carpeta que se llama Fonts. Entran a esa carpeta y lo que van a hacer es, en vez de arrastrar eso a la ventanita de fuentes, lo arrastran directo a la carpeta y con eso se va a ver instalado, ¿no? Entonces yo puedo regresar aquí y vamos a usar la fuente de Bungie, ¿no? A ver, creo que no he actualizado aquí. A ver. Vamos a ver cuánto tarda en aparecer. Bueno, no ha aparecido. Vamos a cerrar y volver a abrir. A lo mejor no ha actualizado.
Ahí está. En este caso, pues tuve que volver a cerrar y abrir, pero no necesariamente siempre es así, ¿no? Entonces aquí tenemos la fuente que acabamos nosotros de descargar. ¿Vale? Antes de que finalicemos por hoy, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo comprendido? Yo no, maestro, todo bien, ¿Todo bien? todo tranquilo, Perfecto. bien entendido. Excelente. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Para no ir saturando, no ir metiendo tantos temas. Yo sé que no son temas complejos, que muchos ya ustedes los deben de conocer, pero pues de todos modos, vámonos con calmita. Mañana vemos lo correspondiente a párrafo, ¿sale? Ya le dedicamos si hace falta más tiempo, que alguien de ustedes sienta que necesita trabajar un poquito más con fuentes, pues nos avisa y pues ya ahí hacemos ahí un pequeño repaso, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, terminamos por hoy y nos vemos el día de mañana. Voy a suspender la grabación.